Claudio de Rosa es economista salvadoreño y es autor de un libro que justamente es muy pertinente para discutir esto, que es 21 años de dolarización en El Salvador. ¿Se han cumplido los objetivos? Bueno, eso nos va a contar Claudio en la conversación que tendremos ahora. ¿Cómo le va? Lo saluda Darío Misraji. Muy buenos días, es un placer estar con ustedes y con todas las personas que son sus radioescuchas y televidentes. Claudio, quiero preguntar lo mismo que hablábamos ayer para el caso de Ecuador. Cuéntenos cómo era la situación que se vivía en El Salvador en el momento previo a optar por la dolarización y por qué la salida elegida para esa crisis fue la dolarización. Bueno, en El Salvador no teníamos crisis, ese es un caso totalmente diferente al que se tuvo en Ecuador. En El Salvador había baja inflación, teníamos bajo nivel de déficit fiscal, había un muy buen ordenamiento macroeconómico, si tú quieres, de las principales variables, porque se había establecido de facto una caja de conversión o caja de convertibilidad, pero respetándola absolutamente. ¿En qué sentido? Que el Banco Central dejó de emitir si no entraba un dólar a economía. Y si salía un dólar de economía, retiraba la misma cantidad de colones en ese momento. Entonces, nosotros lo que tuvimos aquí en El Salvador fue tomar una decisión. Esto está funcionando muy bien, pero ¿qué sucede si mañana llega un gobierno irresponsable y empieza a utilizar al Banco Central como fuente de financiamiento y todo déficit fiscal se financia con una emisión inorgánica de colones? Es realmente un billete, pero es un papel falso porque se le denomina billete, pero sin ningún respaldo. Y eso traería nuevamente una gran inflación, incertidumbre dentro de la economía, menor inversión, etc. Entonces, se tuvo que decidir, ¿seguimos solamente con esta caja de conversión muy bien administrada por un gobierno muy responsable, autoridades macroeconómicas muy responsables, o tenemos que volver mejor a tener algo más firme? Y en ese momento se optó por la dolarización. Claudio, es interesantísimo lo que usted cuenta porque es un calco de la situación que se vivió en Argentina, que recordemos que en el 1991 establece una convertibilidad por ley entre el peso argentino y el dólar, por la cual efectivamente, como usted dice, no podía emitirse un solo peso si no estaba respaldado por un dólar. Y se discutía lo mismo cuando empieza a entrar en crisis la convertibilidad. ¿Se opta por una dolarización o se sigue con este esquema? Se siguió con ese esquema hasta que terminó siendo abandonado y hoy estamos en la situación en la que estamos. 21 años en ese momento en que usted publicó el libro después. ¿Fue la decisión correcta pasar a la dolarización? Bueno, en términos generales se cumplieron todos los objetivos que se fijaron, porque eso es lo que uno tiene que estar buscando siempre. Si uno establece objetivos, tiene que saber cómo los va a ir midiendo. ¿Cuáles son los objetivos precisos de la dolarización? Primero, eliminar el riesgo de devaluación, cumplido obviamente. Blindar las reservas internacionales. Tercero, reducir la tasa de interés, y eso fue muy significativo. Aquí las tasas de interés andaban en esa época en el orden de 21, 25% para cualquier crédito a un año plazo. Ahora tenemos un promedio de tasas de interés de 6,5 a 7%, y eso que han subido un poquitito para créditos ya no solamente de un año, sino que hasta 15 años. Y eso le da tranquilidad tanto al depositante como al que toma los créditos. Ampliar los plazos para tener acceso al crédito. Antes, como te decía hace un segundo, los créditos se daban a 1 año, 2 años, ya 3 años, era muy largo plazo. Ahora se te da a 25 años y se le da tanto a personas naturales como a personas jurídicas, es decir, a empresas. Quinto, asegurar el valor de los depósitos y las pensiones. Obviamente, baja inflación, no devaluación. Entonces, eso te asegura que lo que te están pagando se mantiene a través del tiempo. Aquí en El Salvador, por ejemplo, hubo un momento que se devaluó 100%. Para ustedes no es novedad, pero aquí en El Salvador fue una gran novedad. Entonces, una persona que tenía 250 colones en esa época, a un tipo de cambio de 2.50, tenía obviamente $100. Pero de un día viernes a un día lunes se transformó a $5
5 colones por dólar el tipo de cambio, y en vez de tener $100 pasaste a tener $50 de un día para otro. Esa es verdaderamente una estafa financiera que se le hace a los depositantes, a la gente que recibe recursos en dólares como las pensiones o los salarios. Sexto era mantener la inflación en una tasa similar a la de Estados Unidos, incluso la tenemos levemente por debajo de la de Estados Unidos en los últimos 4 años. Procurar mayor disciplina fiscal, esto sí que es difícil, se cumple hasta cierto grado, pero se viola en otros. Y 8, mantener incursión de bancos extranjeros, más bancos extranjeros en El Salvador para que hubiera mayor competencia. Pero no te quedas ahí solamente, tienes que tener una supervisión, de tal manera que los bancos actúen de tal manera que efectivamente a través de la supervisión estás resguardando los depósitos de los depositantes. Ahora, Claudio, una cosa es dolarizar cuando vos ya tenés un esquema de convertibilidad como el que tenía El Salvador cuando optó por ese camino, donde ya estaba de alguna manera una especie de dolarización informal, podríamos decir, porque en la medida en que había paridad entre los dólares y los colones. Otra cosa es dolarizar en la situación en la que está Argentina hoy, donde tiene mucha emisión monetaria, donde hay pocos dólares en las reservas internacionales. ¿Usted cree que es viable en una situación de inestabilidad como la que está en Argentina hoy pasar directo a la dolarización? Bueno, la mejor respuesta te la da el caso de Ecuador, porque ellos sí que tenían una crisis gravísima de tener 2000% de devaluación. Entonces, en ese momento tú puedes ver a la gente, le causabas un problema gravísimo. Y resultado de esto, que a pesar que en la crisis siempre hay algunos costos, porque en economía no es nada gratis siempre. Siempre algunos ganan, algunos pierden, pero en el caso de Ecuador, la gente al final se dio cuenta que la ganancia de mediano plazo ya era extraordinariamente grande y en este momento no hay nadie que te quiera revertir la dolarización, que por lo demás, revertir la dolarización es crear un caos mucho más grande que el que uno se puede ir a imaginar. Bueno, esa es una de las razones, Claudio, por las cuales muchos se oponen a la dolarización, porque dicen, es un esquema que una vez que entras no podés salir porque generás una crisis tan grande que de alguna manera estás atrapado. Y entonces yo la pregunta es, ¿cuáles son los aspectos negativos que usted puede identificar de la dolarización? Porque seguro los tiene, usted mismo lo acaba de decir que no hay nada sin costos, porque al mismo tiempo hay otros países que han podido estabilizar sus economías sin necesidad de dolarizar. Bueno, efectivamente se habla de cuáles pueden ser los problemas que uno tiene con la dolarización. Lo primero que se tiende a decir regularmente que se pierde la facultad de emitir. Esto es una verdad, pero no totalmente absoluta, porque para influir en la disponibilidad, es decir, la cantidad de recursos monetarios en la economía, vía ampliación o contención de las reservas de liquidez, que es el encaje que tenemos nosotros, es una forma que uno puede que haya más recursos dentro de la economía o no. Es decir, al reducir yo el encaje en ese mismo momento, veo que los bancos tienen una mayor cantidad de dinero que es prácticamente igual que haber hecho una apuesta por emitir, porque hay una influencia muy grande en los flujos financieros en los que pueden tener acceso las instituciones financieras. Luego, se pierde la facultad de formular política monetaria. Totalmente falso. Aquí en El Salvador lo hemos visto últimamente, que a través de una forma no ortodoxa, pero que hay política monetaria, al rebajar la reserva de liquidez o el encaje en términos más generales de 20% a 13%, se le inyectó una gran cantidad de recursos al sistema financiero. Y en ese momento, como el mismo gobierno necesitaba mayores recursos en términos de préstamos, los bancos pudieron hacerle los préstamos al gobierno sin crear un problema más grave como es haber desplazado al sector privado o que hayan subido determinantemente las tasas de interés. Entonces, nosotros seguimos teniendo bajas tasas de interés y un sistema muy competitivo. Luego, costo de pérdida del señoreaje, obviamente se pierde el señoreaje, pero hay una cosa, uno pierde lo que es el ingreso del señoreaje, pero tiene un ahorro por otras partes. Por ejemplo, al bajar las tasas de interés, el sector privado
tuvo un beneficio alrededor de 0,5% del Producto Interno Bruto en el momento, y el sector público suena igual el número 0,5%, mientras que la pérdida del señoreaje fue 0,25% en términos netos, es decir, no se perdió mayormente, y eso es algo que se supera a través del tiempo. Claro. El BCR pierde la calidad de prestamista de última instancia. Falso. Nunca los bancos centrales son los prestamistas de última instancia. Tienen para prestar algo si tienen dólares, si no, se les acaba el recurso. Tiende a ser normalmente el mercado internacional o en extremos el Fondo Monetario, el prestamista de última instancia. Entonces, hay muchas cosas que se dicen que son incorrectas y, por ejemplo, también se dice la economía sigue siendo vulnerable a los cambios del valor en dólar. Sí, en el caso de El Salvador, claro, nosotros teníamos más del 80%, 90% de las transacciones en dólares. Entonces, en ese momento se hace más fácil dolarizar. En el caso de Argentina, no conozco, te tengo que decir con honradez, cuál es la estructura de todo el sistema de comercio externo. Entonces hay que ver si ustedes están más cercanos al dólar o incluso, te puedo decir, si están más cercanos al euro. Entonces uno tiene que ver cuál es la moneda, porque uno habla del dolarización, pero también tomar el euro en vez del dólar podría ser la mejor alternativa. Sí, en algunos casos algunos llegaron a plantear el real, por ejemplo, también, por obviamente la importancia comercial que tiene para Argentina, Brasil. Bueno, debates que están abiertos y que son siempre muy interesantes. Claudio, le agradecemos mucho por este tiempo con DiNews. Muchas gracias por la consulta y estamos a la orden de ustedes, y les he enviado el libro vía digital. Si hay alguna persona que lo quiera consultar, bueno, ahí tienen un gran programa de asuntos económicos y ellos les podrían compartir la edición digital de 21 años de dolarización. Así que muchas gracias y suerte para todos. Gracias.